Una mañana de martes, bajo el implacable aguacero que azotaba Buenos Aires, Elena Vargas se precipitaba por la extensa avenida 9 de Julio. Su uniforme de limpieza, ya completamente empapado, se adhería incómodamente a su cuerpo, y la protuberancia de sus 7 meses de embarazo se sentía como un ancla, arrastrándola con cada paso. El reloj en su modesto celular prepago marcaba las 8:15. Llevaba 15 minutos de retraso, una infracción grave para su supervisor, Gustavo, un hombre cuya intolerancia a la impuntualidad era legendaria. «Por favor, que no me despidan hoy», suplicó Elena en un susurro apenas audible, intentando vanamente acelerar el ritmo de sus piernas cansadas. Dentro de ella, el bebé se agitó, como si percibiera la creciente ansiedad que oprimía a su madre. De repente, un estruendo metálico rasgó el murmullo constante de la lluvia. Un motociclista de entregas, con prisa imprudente, había embestido a un hombre elegantemente vestido en la acera resbaladiza. El repartidor, sin siquiera un atisbo de remordimiento o preocupación, aceleró su máquina y se desvaneció entre el caótico tráfico de la ciudad. El hombre permanecía en el suelo, retorciéndose de dolor. Un hilo de sangre se abría paso desde su frente, mezclándose con el agua grisácea que corría por el asfalto. Elena se detuvo, su mirada escudriñando los rostros de los transeúntes. Las personas pasaban de largo, protegidas bajo sus paraguas, ajenas o indiferentes al sufrimiento del extraño. La indiferencia humana podía ser tan cortante como el viento helado de la mañana. «Dios mío», exhaló Elena, con el corazón encogido. Volvió a mirar su reloj. Ahora eran 20 minutos de retraso. Si se detenía a auxiliar a aquel desconocido, su despido era casi una certeza ineludible. Pero, ¿cómo podría su conciencia permitirle abandonar a un ser humano en tal estado de vulnerabilidad? La imagen de su propio hijo por nacer, tan indefenso, la impulsó a actuar. «Señor, ¿me escucha?», preguntó Elena, arrodillándose con la mayor cautela posible, su mano protegiendo instintivamente su vientre abultado. El hombre aparentaba tener unos 35 años, su traje impecable y el costoso reloj en su muñeca eran prueba de una vida de lujo que ella solo podía imaginar. «Mi cabeza», musitó él, haciendo un intento débil por levantarse. «No se mueva, por favor. Se ha golpeado la cabeza y está sangrando», instruyó Elena, sacando un pañuelo limpio de su humilde bolso. Con delicadeza, lo presionó contra la herida abierta en la frente del hombre. «Voy a llamar a una ambulancia». «No hace falta», intentó objetar él, su voz apenas un hilo. «Sí que hace falta», replicó Elena con firmeza, ya marcando el 192 en su celular. «Hola, necesito una ambulancia en la avenida 9 de Julio, frente al número 1280. Un hombre fue atropellado por una moto». Mientras aguardaba la llegada de la ambulancia, Elena sostuvo la mano del hombre herido, una pequeña muestra de apoyo en medio del caos. «¿Cuál es su nombre, señor?», preguntó. «Rodrigo», respondió él, aún aturdido. «Rodrigo Montalvo. Yo soy Elena». «Todo estará bien, señor Rodrigo. La ambulancia ya viene». La lluvia persistía, pero a Elena no le importaba estar completamente empapada. Mantuvo el pañuelo en su sitio, ejerciendo una presión constante sobre la herida, y continuó conversando con Rodrigo para asegurarse de que no perdiera la conciencia. «¿Es usted enfermera?», preguntó Rodrigo, su mirada perpleja por la habilidad y el cuidado con que ella lo atendía. «No, señor, soy limpiadora», respondió Elena, sin rastro de vergüenza en su voz. «Trabajo en un edificio comercial aquí cerca». Rodrigo la miró con una sorpresa genuina. Incluso en su estado de dolor y confusión, logró percibir la bondad inmensa en los ojos de aquella mujer embarazada, que había paralizado su propia vida para tender una mano a un completo extraño. El altruismo de Elena, desinteresado y puro, le había conmovido profundamente, dejando una huella imborrable en su mente. Él era consciente de que en una metrópolis tan agitada, la mayoría de la gente simplemente aceleraría el paso, intentando borrar de su mente el incidente para no involucrarse, pero ella, con su vulnerabilidad evidente, se había detenido. 5 minutos más tarde, el ulular de la sirena de la ambulancia se hizo audible, acercándose rápidamente. Elena ayudó a los paramédicos a acomodar a Rodrigo en la camilla, y con rapidez recogió los documentos que se habían esparcido de su maletín. «Señor Rodrigo, sus documentos», dijo Elena, extendiéndole los papeles. «Gracias», susurró Rodrigo, apretando brevemente la mano de ella con una gratitud sincera y profunda. «Muchas gracias, de verdad, Elena». Cuando la ambulancia se alejó, llevándose consigo la promesa de atención médica, Elena volvió a mirar su reloj.
40 minutos de retraso. Su corazón se disparó, galopando en su pecho como un tambor frenético. Comenzó a correr hacia su trabajo, pero una punzada de certeza le dijo que ya estaba en serios problemas. La posibilidad de un despido inminente se cernía sobre ella como una nube oscura, robándole la escasa paz que le quedaba. Llegó al edificio comercial completamente empapada y jadeante, cada respiración un esfuerzo. Gustavo, su supervisor, la esperaba en la recepción, con una expresión pétrea y un aura de impaciencia que la heló hasta los huesos. Elena Vargas, espetó Gustavo con voz gélida. ¿A qué hora se suponía que debía llegar hoy? A las 8 en punto, señor Gustavo, respondió Elena, aún intentando recuperar el aliento. Pero hubo una emergencia. Un hombre fue atropellado y yo no. No me interesa, la interrumpió Gustavo con brusquedad, levantando una mano para silenciarla. Las reglas son las reglas. Venga conmigo. Mientras seguía Gustavo por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio tenso, Elena recordó los documentos que le había entregado a Rodrigo. En un vistazo rápido había visto algunos nombres y logos, pero en la prisa del momento no les había prestado mucha atención. Ahora, con una calma forzada, intentaba reconstruir los detalles que había alcanzado a leer. Siéntese, ordenó Gustavo, señalando una silla en su pequeña y abarrotada oficina. Usted sabe que la empresa de limpieza tiene una política de tolerancia cero para los retrasos, ¿verdad? Lo sé, señor, pero fue una emergencia real. Un hombre fue atropellado justo delante de mí y estaba sangrando mucho, explicó Elena, sus manos cubriendo su vientre de manera protectora. No podía simplemente ignorarlo. ¿Y desde cuándo una limpiadora se volvió socorrista? Se mofó Gustavo, con un tono sarcástico y cruel. Su trabajo es limpiar, no jugar a la heroína. Elena tragó con dificultad la humillación que le oprimía el pecho. Necesitaba ese empleo más que nunca. Con el bebé a solo 2 meses de nacer, cada centavo, cada mísero céntimo, representaba la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Mientras Gustavo continuaba su monólogo de reproches, Elena intentaba desesperadamente recordar los detalles de los documentos de Rodrigo. Había una credencial de cuero genuino, obviamente costosa, y varios papeles con membretes empresariales de aspecto profesional. El nombre completo, Rodrigo Montalvo. De repente, una punzada de náusea la asaltó, no por su embarazo, sino por la súbita y escalofriante revelación de donde había escuchado ese nombre antes. Grupo Montalvo, murmuró, la palabra escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla, sin darse cuenta de que la había pronunciado en voz alta. ¿Qué dijo?, preguntó Gustavo, deteniendo su discurso de regaño, su mirada afilada sobre ella. Nada, señor. Disculpe, respondió Elena rápidamente, pero su mente ya estaba en ebullición, girando a toda velocidad. Grupo Montalvo. Ese era el nombre de la empresa que figuraba en sus recibos de sueldo, la propietaria del imponente edificio donde ella trabajaba. ¿Y si Rodrigo Montalvo era? Elena, ¿me está escuchando? La voz irritada de Gustavo la trajo de golpe a la amarga realidad. Sí, señor. Como le decía, está despedida. Recoja sus cosas y váyase. Señor Gustavo, por favor, imploró Elena, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en el borde de sus ojos, amenazando con desbordarse. Necesito este empleo. Mi bebé nacerá en 2 meses. Fue solo una vez. Le juro que nunca más volveré a retrasarme. Debió haber pensado en eso antes de jugar a la enfermera en la calle, dijo Gustavo sin rastro de piedad. Su voz era un cuchillo afilado, y sus palabras, dagas que se clavaban en el ya magullado corazón de Elena. La decisión está tomada. Pero estoy embarazada. Usted no puede hacer eso. Busque sus derechos en la justicia. Ahora, desaparezca de aquí, rugió Gustavo, su paciencia finalmente agotada, su rostro enrojecido por la ira. Elena salió de la oficina con las piernas temblorosas, cada paso era un esfuerzo titánico. En el vestuario, mientras se despojaba de su uniforme húmedo, la certeza finalmente la golpeó con la fuerza de un rayo. Rodrigo Montalvo solo podía ser el presidente del Grupo Montalvo, el hombre que indirectamente pagaba su salario, el dueño de todo aquel imperio corporativo. ¡Qué ironía!, pensó, guardando sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico raída. Ayudé a mi propio jefe y perdí el empleo por eso. Las otras limpiadoras la miraban con una mezcla de pena y resignación. Doña Carmen, una mujer de unos 60 años que había trabajado allí durante más de 15, se acercó a ella. ¡Qué injusticia, mi hija!, dijo doña Carmen, abrazando a Elena con un cariño maternal.
Usted es la empleada más dedicada que ha pasado por aquí. Gracias, doña Carmen, respondió Elena, luchando por contener un sollozo. Las voy a extrañar. Usted conseguirá otro empleo, querida. Una persona buena como usted siempre encuentra un camino, consoló la anciana, aunque sus propias palabras sonaban más a deseo que a convicción. Elena no estaba tan segura. Embarazada de 7 meses, ¿quién estaría dispuesto a contratarla ahora? La pregunta se clavó en su mente, fría y pesada. Salió del edificio por última vez como empleada, cargando su bolsa y el agobiante peso de la incertidumbre sobre su futuro. En la calle, la lluvia había cesado, dejando un cielo gris pero sin precipitaciones. Elena alzó la vista hacia los pisos superiores del edificio comercial. Allá arriba, en esas oficinas a las que ella jamás había tenido acceso, se encontraban los dominios del Grupo Montalvo, el imperio de Rodrigo Montalvo. Si él supiera, murmuró Elena para sí misma, con una chispa de esperanza fugaz. Si él supiera que la mujer que lo ayudó fue despedida por eso, haría algo. Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos como ilusiones vacías. Hombres como Rodrigo Montalvo vivían en otro mundo, una esfera inalcanzable para ella. Para él, ella era solo una cara más en la multitud, alguien que había aparecido en un momento difícil y que luego desaparecería para siempre de su memoria. Elena comenzó a caminar hacia su modesto hogar, sin saber que su vida estaba a punto de tomar un giro tan inesperado que desafiaría cualquier imaginación. Elena abrió la puerta de su pequeño apartamento en la boca con manos temblorosas, el sonido del cerrojo resonando en el silencio. El lugar era simple, casi espartano. Un único cuarto que fungía como sala y dormitorio, una cocina diminuta apenas funcional y un baño que compartía con la vecina de al lado. Pero, a pesar de sus limitaciones, era su santuario, su refugio, y ahora ni siquiera sabía cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. Dejó caer la bolsa con sus escasas pertenencias sobre la cama y se desplomó en la única silla del apartamento, un mueble viejo y desgastado que crujió bajo su peso. Las lágrimas que había reprimido con tanta fuerza durante toda la mañana finalmente se liberaron, cayendo en cascada por sus mejillas. ¿Qué voy a hacer ahora?, sollozó en voz alta, pasando sus manos sobre la curva de su vientre. ¿Cómo vamos a sobrevivir, mi bien? El bebé se movió en respuesta, una pequeña patada que parecía sentir la angustia de su madre. Elena intentó calmarse. Llorar no resolvería nada, solo la sumiría más profundamente en el pozo de la desesperación. Tomó su celular y comenzó a marcar números de otras empresas de limpieza. La primera pregunta, invariable y descorazonadora, siempre era la misma: ¿de cuántos meses está embarazada la señora? Cuando Elena respondía 7 meses, la conversación invariablemente concluía de la misma manera fría y cortante. Agradecemos su interés, pero por el momento no tenemos vacantes. Después de la quinta llamada con la misma respuesta desanimadora, Elena se rindió. Nadie quería contratar a una mujer que daría a luz en solo 2 meses. La discriminación era palpable, una barrera infranqueable. De repente, el teléfono volvió a sonar. Era Sofía, su hermana, que vivía en el interior del país. «Hola, Lau, ¿cómo estás?», preguntó Sofía, su voz llena de la familiaridad que solo una hermana puede tener. «Hola, Nati», respondió Elena, intentando disimular la tristeza que se aferraba a su voz. «Estoy bien». «No pareces bien». ¿Sucedió algo? Elena, incapaz de mantener la fachada, le contó todo a su hermana: el atropello, su acto de bondad, el retraso en el trabajo y el consecuente despido. «Dios mío, Elena, hiciste lo correcto, pero qué situación tan terrible», dijo Sofía, su voz cargada de empatía. «Mira, si quieres venir a quedarte conmigo y con Marcos, nuestra casa es pequeña, pero siempre habrá lugar para ti y para el bebé». «Gracias, Nati, pero quiero intentar quedarme aquí en Buenos Aires. Aquí hay más oportunidades cuando el bebé nazca». «Está bien, pero si necesitas cualquier cosa, solo tienes que llamarme», insistió Sofía. «Está bien», prometió Elena. Después de colgar, Elena se dirigió a la cocina y abrió la heladera, casi vacía. Había algunos huevos, un poco de arroz y frijoles. Con suerte, alcanzaría para 2 semanas y comía con extrema moderación. Preparó un almuerzo simple, casi insípido, y se sentó a la mesa, su mente divagando hacia Rodrigo Montalvo. ¿Estaría bien? ¿El golpe en la cabeza habría sido grave? Elena se preocupaba sinceramente por él, incluso sabiendo que probablemente nunca más lo volvería a ver. Al menos hice lo correcto, se dijo a sí misma, con una resolución silenciosa.
No importa lo que me suceda a mí, no podía haber dejado a ese hombre sufriendo allí. Por la tarde, Elena salió nuevamente en busca de empleo, esta vez personalmente. Visitó 3 tiendas en el centro comercial de La Boca, 2 restaurantes y una farmacia. Todas las respuestas fueron rotundamente negativas en cuanto la vieron, su embarazo tan evidente como una bandera ondeando. Al final del día, regresó a casa desanimada, con los pies hinchados y el espíritu agotado. Se sentó en la cama y tomó las pequeñas ropitas de bebé que había logrado comprar en los últimos meses. Eran pocas piezas, es cierto, pero cada una había sido elegida con un amor inmenso, con sueños y esperanzas tejidas en cada fibra. «Prometo que voy a conseguir darte una vida digna», susurró, acariciando una camisita amarilla, el tejido suave contra sus dedos. «No sé cómo, pero lo conseguiré». Elena pasó la noche en vela, haciendo cuentas y planeando meticulosamente. Tenía algunos ahorros, una pequeña suma que duraría como máximo un mes. Después de eso, tendría que pedir ayuda a su hermana o intentar conseguir algún tipo de auxilio gubernamental. La desesperación era un espectro que acechaba en la oscuridad de su pequeño apartamento, pero ella se negaba a cederle terreno. A la mañana siguiente, se despertó con una extraña sensación de esperanza, una chispa inusual en medio de la penumbra. No sabía por qué, pero sentía que algo bueno estaba por suceder, una premonición que desafiaba la lógica. Quizás solo era el embarazo jugando con sus hormonas, alterando su percepción, pero decidió confiar en ese sentimiento, aferrándose a él como un salvavidas. Elena preparó un café simple y se sentó a la mesa con una lista de lugares donde aún podría buscar trabajo. No iba a desistir. Por ella y por el bebé, lucharía hasta el último aliento. Lo que Elena no imaginaba era que, en ese preciso instante, en una clínica privada en Palermo, Rodrigo Montalvo estaba despertando de una cirugía para tratar un pequeño coágulo en el cerebro. Y lo primero que hizo al recuperar la plena conciencia fue preguntar a la enfermera que lo atendía por la mujer embarazada que lo había socorrido en la avenida 9 de Julio. La imagen de ella, arrodillada bajo la lluvia, con su vientre prominente, había quedado grabada a fuego en su memoria, un faro de humanidad en su momento más oscuro. Elena estaba organizando sus pocos documentos en busca de referencias para entregar en las empresas cuando su celular sonó. El número era privado, y ella dudó un instante antes de atender. Generalmente, los números privados solo traían llamadas de cobranza o intentos de estafa. «Aló», respondió con cautela, su voz teñida de incertidumbre. «Buenos días, ¿la señora es Elena Vargas?», preguntó una voz femenina, formal y educada, al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Valeria Soto. Soy asistente ejecutiva del doctor Rodrigo Montalvo, del Grupo Montalvo. El doctor Montalvo desearía hablar con usted». Elena casi dejó caer el teléfono. Su corazón se disparó, latiendo con una fuerza inusitada en su pecho, y sintió como sus manos se humedecían con un sudor frío. «¿Está segura de que es conmigo misma con quien él quiere hablar?», preguntó Elena, aún sin poder creerlo, su voz apenas un susurro. «Absolutamente. Usted prestó socorro al doctor Montalvo en la avenida 9 de Julio ayer por la mañana, ¿no es así?» «Fue sí», confirmó Elena, su voz saliendo débil y temblorosa. «Perfecto. El doctor Montalvo desea conversar con usted personalmente. ¿Podría presentarse en su oficina hoy por la tarde, a las 3 en punto?» Elena miró el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Tenía tiempo, pero estaba completamente aterrorizada. «¿Puedo saber sobre qué quiere conversar?», preguntó Elena, intentando disimular el nerviosismo que la consumía. «Lo siento mucho, pero esa información no puedo proporcionársela por teléfono. Lo que sí puedo decir es que es algo importante y que la beneficiará a usted». «Está bien», dijo Elena, aunque la confusión bailaba en su mente. «¿Dónde es la oficina?» «Avenida 9 de Julio, número 1572, piso 30. Pregunte en la recepción del Grupo Montalvo. Yo la estaré esperando». Cuando colgó, Elena se quedó mirando el teléfono, una mezcla de asombro y aprensión invadiendo su ser. ¿Por qué Rodrigo Montalvo querría hablar con ella? ¿Habría hecho algo mal al revisar sus documentos? Tal vez él la iba a demandar por invasión de privacidad. «Calma, Elena», se dijo a sí misma, intentando razonar en medio de la tormenta de sus pensamientos. Si fuera algo malo, habría mandado a la policía, no a una secretaria tan educada. Aún así, no conseguía dejar de imaginar los peores escenarios. ¿Y si él descubría que ella había sido despedida? ¿Y si creía que ella solo lo había ayudado esperando algo a cambio, que su bondad era una fachada? La idea la mortificaba.
Elena se dio un baño rápido y se puso su mejor ropa, un vestido sencillo pero impecable que su hermana le había regalado el año anterior. No era nada lujoso, pero estaba limpio y, sobre todo, presentable. Llegó al imponente edificio del Grupo Montalvo 15 minutos antes de la hora acordada. El lugar era intimidante, una estructura de vidrio y acero que se alzaba majestuosamente hacia el cielo, con un vestíbulo gigantesco, pulcro y lleno de ejecutivos impecablemente vestidos que se movían con prisa y propósito. En la recepción, una joven rubia y elegante la atendió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vengo a hablar con la doctora Valeria Soto. Soy Elena Vargas. Un momento, por favor, dijo la recepcionista, tomando el teléfono. Doctora Valeria, él. La señora Elena Vargas ha llegado. Sí, señora, puede subir. Elena entró al ascensor con las piernas temblorosas, su corazón latiendo con una fuerza desmedida contra sus costillas. El viaje ascendente fue vertiginoso, los pisos pasando rápidamente hasta que la puerta se abrió en el destino final. Valeria Soto era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida, con una sonrisa profesional pero genuina que tranquilizó un poco a Elena. Señora Elena, mucho gusto. ¿Cómo se está sintiendo? Bien, gracias, respondió Elena, sin entender por qué el asistente preguntaba por su bienestar. El doctor Montalvo la está esperando. Por favor, acompáñeme. Caminaron por un corredor lujoso, adornado con obras de arte abstractas y una iluminación tenue, hasta que llegaron a una doble puerta de madera maciza. Valeria golpeó delicadamente. Doctor Montalvo, la señora Elena ha llegado. Que pase, se escuchó una voz grave desde el interior. Valeria abrió la puerta e hizo un gesto para que Elena entrara. La oficina era inmensa, más grande que el apartamento entero de Elena. Contenía una mesa enorme de caoba lustrosa, sillones de cuero negro que parecían hundirse con solo mirarlos, cuadros carísimos adornando las paredes y una vista impresionante de la vibrante ciudad de Buenos Aires que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Rodrigo estaba sentado en uno de los sillones, con el pie izquierdo apoyado en un soporte acolchado. Llevaba un vendaje en la frente y parecía pálido, pero sus ojos estaban alertas y fijos en Elena, con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Elena, dijo él, haciendo un intento por levantarse, el dolor apenas perceptible en su rostro. No se levante, por favor, dijo Elena rápidamente, acercándose un poco más. ¿Cómo se está sintiendo? Mejor, gracias a usted, respondió él, haciéndole un gesto para que se sentara en el sillón frente a él. Si no hubiera sido por su ayuda, podría haber muerto allí, en la acera, desangrándome. Cualquier persona habría hecho lo mismo, dijo Elena, todavía sin poder creer que estaba allí, sentada frente a él, en ese lugar tan opulento. No, Elena. Cualquier persona habría pasado de largo, como lo hicieron todos los demás, corrigió Rodrigo, su mirada firme y seria. Usted se detuvo, se empapó bajo la lluvia, me cuidó como si yo fuera parte de su familia y, para colmo, supe que por esa razón la despidieron de su trabajo. El corazón de Elena se detuvo en su pecho. ¿Cómo lo sabía? La sangre subió a su rostro, y sintió como un rubor avergonzado la cubría. ¿Cómo había descubierto Rodrigo Montalvo sobre su despido? Estaba mortificada con la posibilidad de que él pensara que ella lo había ayudado esperando algo a cambio, que su acto de compasión había sido una estratagema calculada. ¿Cómo lo supo?, preguntó Elena, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas en su regazo. Tengo mis contactos, respondió Rodrigo, observando su reacción con una atención casi clínica. Me informaron que usted trabajaba en la empresa de limpieza de mi edificio y que fue despedida por llegar tarde después de ayudarme. Señor Rodrigo, yo no lo ayudé esperando nada a cambio, dijo Elena rápidamente, levantando la vista, sus ojos suplicantes. Hice lo que cualquier persona debería hacer. Usted no me debe nada. Rodrigo sonrió, una sonrisa pequeña y sincera que iluminó por un instante la palidez de su rostro. Era la primera vez que la veía sonreír desde que había entrado en la sala, y Elena sintió una punzada de alivio. Lo sé, Elena, y es exactamente por eso que estoy conversando con usted hoy. Elena no entendió. Su confusión era evidente, plasmada en el ceño fruncido y la leve inclinación de su cabeza. Rodrigo, al percatarse de su perplejidad, continuó. Déjeme explicarle mejor. Ayer, mientras estaba en el hospital, reflexioné mucho sobre lo que sucedió. Una mujer embarazada, una trabajadora honesta, perdió su empleo por detenerse a auxiliar a un completo extraño. Eso, simplemente, no es justo ni correcto. Y, señor, por favor,
Déjeme terminar, interrumpió Rodrigo, levantando una mano suavemente antes de que ella pudiera objetar. Gentilmente, su voz suavizada por una pátina de entendimiento. Yo conversé con Gustavo, el supervisor que la despidió. Supe con exactitud cómo la trató y cuán grosero fue. Quiero que sepa que él ya no trabaja para ninguna empresa ligada al Grupo Montalvo. Elena abrió la boca, atónita. ¿Usted lo despidió? Lo despedí, afirmó Rodrigo con una resolución inquebrantable. Un hombre que trata a una empleada embarazada de esa forma no merece trabajar para mí. Una sensación de justicia, agridulce y profunda, recorrió a Elena. Pero eso es solo el comienzo. Tengo una propuesta para usted. Elena sintió al bebé moverse en su vientre, como si también estuviera ansioso por escuchar lo que vendría a continuación, una pequeña patada de impaciencia inocente. Mi asistente ejecutiva, Valeria, acaba de ser promovida a directora de recursos humanos. Necesito una nueva asistente, alguien en quien pueda confiar completamente. Rodrigo la miró directamente a los ojos, una sinceridad que desarmó las defensas de Elena. Señor Rodrigo, yo no tengo experiencia en oficina, dijo Elena, la voz teñida de nerviosismo y una pizca de vergüenza. Yo solo trabajé como limpiadora, vendedora y niñera. Usted tiene algo más importante que la experiencia, respondió Rodrigo, con una convicción que la sorprendió. Usted tiene carácter, y yo puedo enseñarle el resto. Elena estaba en shock, las palabras de Rodrigo resonando en su mente. No conseguía creer lo que estaba oyendo, era como si una ventana se hubiera abierto de par en par en el muro de su desesperación. Pero estoy embarazada de 7 meses. Dentro de 2 meses voy a necesitar tomar licencia por maternidad. Y yo estaré aquí cuando usted vuelva, dijo Rodrigo con una sonrisa tranquila. Elena, quiero ofrecerle un empleo como mi asistente personal. El salario es 4 veces lo que usted ganaba como limpiadora. Además, incluye vale de alimentación, vale de transporte y un plan de salud completo para usted y para el bebé. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, una marea incontrolable de emoción y alivio. No conseguía hablar, las palabras se atascaban en su garganta. No necesita responderme ahora, continuó Rodrigo, su voz gentil. ¿Puede pensarlo con calma? No, no necesito pensar, dijo Elena, la voz embargada por la emoción, apenas un susurro. Acepto, señor Rodrigo. Muchas gracias. Usted no imagina lo que esto significa para mí. Imagino que sí, respondió él, y había algo en su voz, una resonancia profunda, que hizo que Elena lo mirara directamente a los ojos. Yo también he pasado por momentos difíciles en la vida. Sé lo que es necesitar una oportunidad. Aquel instante, una conexión silenciosa y poderosa se estableció entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía sus diferentes mundos. Valeria fue llamada para explicarle a Elena las funciones del cargo. Sería responsable de la agenda de Rodrigo, la atención telefónica, la organización de documentos y el acompañamiento en algunas reuniones importantes. Usted comienza el lunes, dijo Valeria con una sonrisa cálida. Le daré todo el entrenamiento necesario. Cuando Elena salió del imponente edificio del Grupo Montalvo, un torbellino de emociones la invadía. Estaba radiante, la luz de la esperanza brillando en su rostro. En la calle, llamó a su hermana Sofía, la emoción vibrando en cada sílaba. Nati, no vas a creer lo que sucedió. Cuenta todo, instó Sofía, su voz llena de expectación. Elena le relató toda la historia, desde la misteriosa llamada de la mañana hasta la increíble oferta de empleo, cada detalle fluyendo con una alegría desbordante. Dios mío, Elena, eso es un milagro, exclamó Sofía, conmovida hasta las lágrimas. Usted siempre fue una persona buena, y ahora Dios está retribuyendo su bondad. Aún no consigo creerlo, dijo Elena, alzando la vista hacia los últimos pisos del edificio, un rascacielos que ahora representaba mucho más que un lugar de trabajo. En 2 días, mi vida cambió completamente. Aquella noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde que descubrió su embarazo, se sentía segura sobre el futuro. Ella y el bebé iban a estar bien. 3 semanas habían transcurrido desde que Elena comenzó a trabajar como asistente de Rodrigo Montalvo. Los primeros días fueron, sin duda, desafiantes. Tuvo que aprender a usar computadoras más modernas y sofisticadas, a navegar por la compleja agenda corporativa de un ejecutivo de alto nivel y a tratar con importantes figuras del mundo empresarial. Pero Rodrigo fue paciente, un mentor comprensivo, y Valeria la ayudó en todo, brindándole apoyo constante.
Elena descubrió que Rodrigo era un hombre muy diferente de lo que había imaginado inicialmente. Llegaba temprano, trabajaba hasta tarde y trataba a todos los empleados con un respeto genuino. Nunca levantaba la voz y siempre recordaba decir por favor y gracias, pequeños gestos que revelaban la profundidad de su carácter. Aquella mañana de viernes, Elena estaba organizando la agenda de la semana siguiente cuando notó que Rodrigo caminaba con una ligera dificultad. «Señor Rodrigo, ¿le duele la pierna?», preguntó, con una preocupación sincera en su voz. «Un poco», admitió Rodrigo, intentando disimular el malestar. «El médico dijo que es normal. La recuperación lleva tiempo». Elena se levantó de su asiento y se dirigió a la pequeña cocina de la oficina. Regresó unos minutos después con una taza humeante en sus manos. «Té de manzanilla con jengibre», dijo, colocando la taza en la mesa de él. «Mi abuela siempre decía que ayuda con los dolores y las inflamaciones». Rodrigo la miró sorprendido por su atención. «Usted no tenía por qué hacerlo». «Claro que sí», interrumpió Elena con suavidad. «Usted está con dolor, y yo puedo ayudar. Es lo mínimo que puedo hacer». Rodrigo tomó el té y, aunque la mejora física fue sutil, sintió un alivio que trascendía lo corporal. Más que eso, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar. «Está delicioso», dijo. «Gracias, Elena». Durante el almuerzo, Rodrigo notó que Elena comía muy poco. Había traído un sándwich simple de casa y una fruta, una comida modesta en comparación con las opciones disponibles. «Elena, usted puede pedir cualquier cosa del restaurante de aquí del edificio», le recordó Rodrigo. «Está incluido en su paquete de beneficios». «Gracias, señor Rodrigo, pero estoy bien así», respondió Elena, aunque su estómago rugía en protesta. «Usted está embarazada de 8 meses. Necesita alimentarse bien», insistió Rodrigo, con un tono de preocupación. «Por favor, pida algo más sustancioso». Elena se sintió conmovida por su insistencia, por la genuina preocupación que demostraba. «Está bien. Voy a pedir una ensalada y un jugo». Rodrigo observó a Elena trabajar durante la tarde. Era meticulosa, organizada y poseía una capacidad asombrosa para anticipar sus necesidades sin que él tuviera que explicarlas con detalle. Cuando el teléfono sonaba con llamadas innecesarias, ella las filtraba con educación, pero con una firmeza impecable. Cuando él estaba concentrado, ella mantenía la sala en un silencio reverencial. Pero lo que más impresionaba a Rodrigo era la gentileza de Elena con todos. Saludaba al personal de limpieza por su nombre, siempre agradecía a la cafetera por su servicio y trataba a los visitantes con la misma cordialidad, sin importar si eran directores ejecutivos o pasantes recién llegados. «Elena», dijo Rodrigo al final de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?». «Claro, señor», respondió ella, con una ligera curva en los labios. «¿El padre del bebé está presente en su vida?». Elena bajó los ojos, la sombra de una tristeza fugaz cruzando su rostro. «No, señor». Cuando supo del embarazo, dijo que no estaba preparado para ser padre y desapareció. «Lo siento mucho», dijo Rodrigo, y había una sinceridad palpable en su voz, una empatía que Elena no esperaba. «Está todo bien», respondió Elena, levantando la mirada, sus ojos ahora brillantes con determinación. «Mi bebé y yo vamos a estar bien, especialmente ahora con este empleo que usted me dio». Rodrigo quedó admirado por la fuerza interior de aquella mujer, embarazada, abandonada, despedida, y aún así mantenía la dignidad y la esperanza inquebrantables. «Elena, si necesita algo, cualquier cosa, no dude en hablar conmigo. ¿De acuerdo?». «Gracias, señor Rodrigo. Eso significa mucho para mí». Aquella noche, Rodrigo no consiguió dejar de pensar en Elena. Había conocido a muchas mujeres a lo largo de su vida, modelos, ejecutivas ambiciosas, herederas de grandes fortunas, pero ninguna había tocado su corazón como aquella limpiadora embarazada que se detuvo a ayudar a un extraño bajo la lluvia. En su lujoso apartamento en Recoleta, Rodrigo cenó solo, como de costumbre. Su empleada doméstica había dejado un plato sofisticado preparado por un chef particular, pero él apenas lo tocó. Se quedó pensando en el sándwich simple que Elena había comido en el almuerzo y en cómo ella parecía más satisfecha con tan poco que él con todas sus refinadas degustaciones gourmet. El lunes siguiente, Rodrigo llegó a la oficina con una decisión tomada. Quería conocer a Elena mejor, no solo como empleada, sino como persona. Quería entender cómo alguien que había pasado por tantas dificultades conseguía mantener tanta luz en sus ojos, tanta bondad en su espíritu.
Buenos días, Elena, dijo, entrando en la sala con una sonrisa genuina. Buenos días, señor Rodrigo. ¿Cómo fue su fin de semana? Solitario, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de sus propias palabras. ¿Y el suyo? Tranquilo, dijo Elena, una sonrisa adornando sus labios. Organicé el cuartito del bebé. Aún faltan muchas cosas, pero está quedando bonito. Me gustaría verlo, dijo Rodrigo, y al instante percibió lo inadecuado que había sonado su comentario, una intrusión inesperada en el espacio personal de ella. Quiero decir, disculpe, fue invasivo de mi parte. Elena rió suavemente, un sonido melodioso que disipó la tensión. No fue invasivo, señor Rodrigo. Sería un placer mostrárselo si realmente tiene interés. Y fue así como comenzó una amistad, una conexión inesperada, que cambiaría la vida de ambos para siempre, tejiendo sus destinos de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. Era un martes por la mañana cuando Victoria Lombardi irrumpió en la oficina de Rodrigo sin previo aviso. Elena estaba organizando algunos documentos, absorta en su tarea, cuando oyó el inconfundible sonido de tacones altos resonando en el pasillo. La mujer que apareció en la puerta era todo lo que Elena no era. Alta, delgada, con una cabellera rubia impecable, y vestía un conjunto de diseñador cuyo precio, Elena calculó con una punzada de amargura, probablemente superaba su salario anual. Sus ojos azules, penetrantes y evaluadores, recorrieron la sala hasta detenerse en Elena, y la expresión de desprecio fue inmediata, un juicio silencioso pero innegable. ¿Rodrigo está?, preguntó Victoria, como si Elena fuera invisible, una pieza de mobiliario más en la oficina. El señor Montalvo está en reunión, respondió Elena con su habitual cortesía, aunque la frialdad de Victoria la había puesto en guardia. ¿Puedo ayudarla en algo? Soy su asistente. Victoria soltó una risa condescendiente, cargada de desdén. Asistente, querida, yo conozco a Rodrigo desde hace 10 años. Él nunca tuvo una asistente así. Elena no entendió del todo lo que Victoria quería decir con así, pero la forma en que lo pronunció hizo que su estómago se revolviera con un malestar creciente. Si desea agendar una hora, puedo verificar su agenda, ofreció Elena, manteniendo la calma, una fortaleza interior que la sorprendió incluso a sí misma. No necesito agendar una hora con mi exprometido, dijo Victoria, pasando junto a Elena como si ella no existiera, dirigiéndose directamente a la puerta de la oficina interna de Rodrigo. Elena se levantó rápidamente, su instinto de protección activado. Señora, por favor, él está en una videoconferencia importante con inversores de Alemania. No puede ser interrumpido. Relájate, querida, dijo Victoria, volviéndose hacia Elena con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, una máscara de superioridad. Sé cómo lidiar con Rodrigo mejor que cualquier empleada. La forma en que pronunció la palabra empleada hizo que Elena se sintiera insignificante, diminuta. Victoria golpeó la puerta con una impetuosidad calculada y entró sin esperar respuesta, un acto de flagrante desafío. Elena se quedó inmóvil, oyendo la voz sorprendida de Rodrigo desde el interior. Vicky, ¿qué haces aquí? Estoy en una reunión. Disculpa, querido, pero necesitaba verte, respondió Victoria con una voz dulce y melosa, un contraste total con el tono cortante que había usado con Elena. Elena regresó a su mesa, pero era imposible concentrarse en los informes. A través de la puerta entreabierta, escuchaba fragmentos de la conversación. Supe de tu accidente. Estaba preocupada, decía Victoria, su voz ahora llena de una falsa solicitud. Fue hace un mes, Vicky. Estoy bien. Yo debería haber estado a tu lado en el hospital. Fueron 2 años juntos, Rodrigo. Eso no se borra así. Elena sintió una punzada extraña en el pecho, un dolor agudo que no pudo identificar de inmediato. ¿Silas? No, no podía ser. Rodrigo era su jefe, nada más, un benefactor en un momento de necesidad. Pero, ¿por qué entonces se sentía tan incómoda, tan desplazada? La reunión de Rodrigo terminó, y Elena oyó a Victoria decir, con una insistencia melosa, «Podemos almorzar juntos. Tenemos mucho de qué conversar». No sé, Vicky. Por favor, Rodrigo. Una conversación entre amigos, por todo lo que vivimos juntos. Cuando Victoria salió de la oficina interna, se detuvo frente a la mesa de Elena. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora evaluaron su vientre de 8 meses, el vestido simple, los zapatos sin tacón, cada detalle de su modesta apariencia. «¿Eres nueva aquí? ¿No es así?», preguntó Victoria con una falsa simpatía, un veneno dulce en su voz.
Trabajo aquí desde hace un mes, respondió Elena, sintiendo como sus defensas se alzaban. Entiendo. Y antes de eso, déjame adivinar, limpieza. Elena sintió el rostro arder. ¿Cómo lo sabía? Rodrigo siempre fue caritativo, continuó Victoria, la voz suntuosa. Le gusta ayudar a personas necesitadas. Pero, querida, necesitas entender una cosa. Empresarios como Rodrigo y personas como tú viven en mundos diferentes. Él puede ser gentil, puede incluso sentirse culpable por tu situación, pero al final de cuentas, ustedes no tienen nada en común. Cada palabra de Victoria era como una puñalada en el corazón de Elena, una herida profunda que se abría en su alma, principalmente porque una parte de ella creía que aquella mujer estaba en lo cierto. Yo solo trabajo para él, dijo Elena, intentando mantener la dignidad que le quedaba, aferrándose a ella como a un tesoro. Claro que sí, dijo Victoria, colocando su costoso bolso de diseñador en el hombro con un gesto casual pero calculado. Y espero que continúe siendo solo eso, para tu propio bien. Cuando Victoria salió, dejando un rastro de su perfume caro en el aire, Elena se quedó mirando sus propias manos. Estaban ásperas, las líneas marcadas por años de trabajo con productos de limpieza. Sus uñas estaban cortas y sin esmalte, simples y sin adornos. Su ropa, aunque limpia y planchada con esmero, era simple y ya mostraba señales de uso. Rodrigo salió de la oficina unos minutos después. Elena, voy a salir a almorzar. Cancele mis compromisos de la tarde, por favor. Sí, señor, respondió Elena, sin levantar la mirada, incapaz de mirarlo a los ojos. Rodrigo percibió que algo estaba diferente, una sutileza en el aire. ¿Está todo bien? Sí, señor Rodrigo, está todo bien, respondió Elena, una mentira piadosa que no logró convencerlo. Pero no estaba todo bien. Después de que Rodrigo salió, Elena pasó el resto del día rumiando las palabras de Victoria, cada una resonando en su mente como un eco cruel. Victoria estaba en lo cierto. Elena se había ilusionado, había permitido que una amistad naciera entre ella y Rodrigo, una fantasía improbable. ¿Será que él solo la mantenía allí por pena, por una compasión bien intencionada pero sin profundidad? Cuando Rodrigo regresó del almuerzo, Elena estaba diferente, formal, distante, tratándolo apenas como un jefe más. No le preparó el té de costumbre cuando percibió que él estaba con dolor. No preguntó cómo estaba. Respondió sus preguntas con una educación impecable, pero sin el cariño de siempre, sin la calidez que había surgido entre ellos. Rodrigo notó el cambio inmediatamente, pero no entendió el motivo de aquel súbito giro. Aquella noche, Elena lloró en el camino a casa, las lágrimas mezclándose con el cansancio de un día agotador. Se había permitido soñar con algo que nunca podría tener, algo que estaba fuera de su alcance. Victoria estaba en lo cierto. Eran de mundos diferentes, y cuanto antes ella entendiera eso, mejor sería para ella y para el bebé que crecía dentro de ella. Tenía que proteger su corazón, no permitir que la esperanza de algo más grande la hiriera aún más. Elena estaba en la oficina, organizando algunos informes cruciales, cuando sintió un dolor agudo y punzante atravesar su vientre. Era una mañana de jueves, y ella estaba con 36 semanas de embarazo. El dolor pasó rápidamente, y ella lo atribuyó a una molestia normal del embarazo, intentando ignorarlo. En las últimas 2 semanas, desde el incómodo encuentro con Victoria, Elena había mantenido una relación estrictamente profesional con Rodrigo. Él intentaba conversar, le preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, pero ella respondía siempre de forma educada y distante, una barrera invisible que había erigido para protegerse. Rodrigo no entendía lo que había sucedido. La Elena cariñosa y atenta había desaparecido, sustituida por una empleada eficiente, pero fría, casi impersonal. Él extrañaba los tés que ella preparaba, las sonrisas genuinas, la preocupación desinteresada que ella mostraba por su bienestar. Elena, dijo Rodrigo aquella mañana, su voz cargada de una preocupación no disimulada. ¿Estás segura de que está todo bien? Parece diferente, un poco apagada. Estoy bien, señor Rodrigo, solo estoy enfocada en el trabajo, respondió Elena, sin levantar los ojos de los papeles, evitando su mirada. Rodrigo suspiró. Había pensado mucho en eso durante las últimas semanas. Tal vez Elena había percibido que él estaba desarrollando sentimientos por ella, y eso la había puesto incómoda. Al fin y al cabo, él era su jefe, y ella estaba en una posición vulnerable, una dinámica de poder que podría malinterpretarse. Era mediodía cuando Elena sintió otro dolor, esta vez mucho más fuerte y persistente que el primero. Se agarró a la mesa,
intentando respirar profundamente, el aire silbando entre sus labios. Elena, dijo Rodrigo, percibiendo inmediatamente que algo andaba mal, su voz tensa. ¿Qué sucede? Creo que son contracciones, dijo Elena, su voz débil, casi inaudible. Rodrigo se levantó rápidamente, olvidándose por completo de su propio dolor en la pierna, toda su atención concentrada en ella. Vamos para el hospital ahora. No, señor Rodrigo, aún es temprano. El bebé solo nace el mes que viene, dijo Elena, intentando calmarse, aunque su cuerpo la traicionaba. Pero 5 minutos después, sintió un líquido caliente descendiendo por sus piernas, una señal inequívoca. Dios mío, murmuró Elena. La fuente se rompió. Rodrigo tomó el teléfono inmediatamente, la urgencia de la situación acelerando sus movimientos. Valeria, llama a una ambulancia ahora. Elena está entrando en trabajo de parto. No necesita ambulancia, dijo Elena, respirando con dificultad, el dolor agudo. Yo puedo tomar un taxi al hospital público. Usted no va a ir a un hospital público, dijo Rodrigo con firmeza inquebrantable. Voy a llevarla a la Clínica del Sol. Señor Rodrigo, yo no tengo cobertura médica privada. No puedo pagar un hospital como ese, dijo Elena, la preocupación por los gastos añadiendo una capa más a su angustia. Yo puedo, dijo Rodrigo, ayudando a Elena a levantarse, su brazo fuerte sosteniéndola. Y voy a pagar. Elena iba a protestar, pero otra contracción la golpeó, más fuerte que las anteriores, una ola de dolor que la dobló. Vamos, dijo Rodrigo, sosteniéndola por los hombros, su voz firme pero reconfortante. Mi chofer nos está esperando abajo. En el ascensor, Elena estaba claramente en pánico, el miedo pintado en su rostro pálido. El bebé no puede nacer ahora. Todavía es muy temprano. Algo puede estar mal. Todo va a salir bien, dijo Rodrigo, sosteniendo su mano con una presión tranquilizadora. Usted es fuerte, Elena. Usted y el bebé van a estar bien. En el coche, las contracciones de Elena se intensificaron, cada una más dolorosa que la anterior. Rodrigo sostenía su mano con fuerza, intentando mantener la calma exterior, pero por dentro él estaba desesperado, sintiendo una punzada de impotencia. En medio del camino hacia el hospital, su teléfono sonó. Señor Montalvo, era su socio alemán, la voz a través del auricular sonaba impaciente y exigente. Estamos esperando al señor para la reunión de cierre del contrato. Los inversores están aquí. Rodrigo miró a Elena, que gemía de dolor a su lado, su rostro contraído. Reagenda la reunión, dijo Rodrigo, su voz grave y autoritaria. Señor, pero es un contrato de $2.000 millones. Ellos vinieron especialmente de Alemania. Reagenda, repitió Rodrigo, con una inflexibilidad que no admitía discusión, y colgó el teléfono. Elena oyó la conversación y se quedó preocupada, a pesar del dolor que la consumía. Señor Rodrigo, vaya a su reunión. Yo estaré bien sola en el hospital. No voy a dejarla sola, dijo Rodrigo, mirando directamente a los ojos de ella, una promesa tácita en su mirada. No ahora. En el hospital, Elena fue inmediatamente llevada a la sala de partos, la prisa de las enfermeras una coreografía urgente. El médico confirmó que el bebé estaba realmente naciendo semanas antes de lo previsto. Es normal en casos de estrés, explicó el doctor, su voz calmada y profesional. Pero todo está bien, el bebé está en buena posición. Rodrigo se quedó en la sala de espera, andando de un lado para otro, su mente un torbellino de pensamientos. Había cancelado la reunión más importante del año para quedarse allí. Sus socios estaban furiosos. Los inversores alemanes habían regresado a Berlín sin cerrar el negocio, pero nada de eso importaba en ese momento. La única cosa que importaba era Elena y el bebé. 3 horas después, una enfermera vino a hablar con él, su rostro amable. Señor, Elena está preguntando por usted. ¿Quiere entrar? Rodrigo entró en la sala, sus pasos silenciosos. Vio a Elena en la cama, pálida pero sonriendo, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos, una criatura diminuta envuelta en mantas. Señor Rodrigo, dijo Elena con lágrimas en los ojos, su voz llena de una alegría indescriptible. Quiero que conozca a mi hija, Alba. Rodrigo se aproximó, su corazón latiendo con una emoción que nunca había sentido antes, y miró el rostrito perfecto de la niña. «Erra», interrumpió Rodrigo, levantando una mano suavemente antes de que ella pudiera objetar. Conversé con Gustavo, el supervisor que la despidió.
Supe con exactitud cómo la trató, la falta de empatía que demostró y la grosería de sus palabras. Quiero que sepa que él ya no trabaja para ninguna de las empresas ligadas al Grupo Montalvo, ni a ninguna de mis otras inversiones. Elena abrió la boca, aturdida, una mezcla de sorpresa y una leve satisfacción inundando sus sentidos. ¿Usted lo despidió? Lo despedí, afirmó Rodrigo con una voz que no admitía réplica, una convicción férrea. Un hombre que trata a una empleada embarazada de aquella forma no merece trabajar para mí, ni para nadie que valore la dignidad humana. Su actitud no refleja los principios de esta compañía, ni los míos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, una sensación de justicia tardía y poderosa. Pero eso es solo el comienzo. Tengo una propuesta para usted. Elena sintió al bebé moverse en su vientre con una agitación casi palpable, como si también el pequeño ser en su interior estuviera ansioso por escuchar lo que el destino les deparaba. Mi asistente ejecutiva, Valeria, acaba de ser promovida a directora de recursos humanos, un puesto que venía buscando desde hace tiempo y que se ha ganado con creces. Ahora, necesito una nueva asistente, alguien en quien pueda confiar completamente, una persona que posea una integridad inquebrantable y una lealtad a toda prueba, cualidades que he visto en usted. Elena, con los nervios a flor de piel, intentó articular su inseguridad. Señor Rodrigo, yo no tengo experiencia en oficinas. Mi trayectoria laboral se ha limitado a trabajos manuales, limpiadora, vendedora en tiendas de ropa e incluso niñera. No creo estar cualificada para una posición de esa índole. Su voz era apenas un susurro, cargada de la humilde verdad de su vida. Usted tiene algo mucho más importante que la experiencia, Elena, respondió Rodrigo, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una seguridad que la envolvió. Usted tiene un carácter excepcional, una bondad innata y una resiliencia admirable. Lo demás, la parte técnica, se lo puedo enseñar. Las habilidades se adquieren, pero la esencia de una persona, su moral y su espíritu, eso no se aprende. Elena estaba en estado de shock. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza, incredulidad mezclada con una chispa de esperanza. Era como si una puerta, que ella creía cerrada para siempre, se abriera de golpe ante sus ojos. Pero, estoy embarazada de 7 meses, balbuceó, la realidad de su situación pesando sobre ella. Dentro de 2 meses, necesitaré tomar una licencia por maternidad. Sería un inconveniente para su empresa, para usted. Y yo estaré aquí cuando usted vuelva, dijo Rodrigo, una promesa implícita en cada palabra. Su voz era firme, segura, disipando cualquier atisbo de duda que pudiera surgir en Elena. Elena, quiero ofrecerle un empleo como mi asistente personal. Es una posición de confianza y responsabilidad. El salario que le ofrezco es 4 veces lo que usted ganaba como limpiadora, lo que le permitirá vivir con holgura y sin preocupaciones económicas. Además, incluye un generoso vale de alimentación, un vale de transporte que cubrirá sus desplazamientos y un plan de salud completo, no solo para usted, sino también para el bebé que viene en camino. No tendrá que preocuparse por la atención médica de ninguno de los dos. Elena sintió como las lágrimas brotaban incontenibles, empañando su visión. La emoción era tan abrumadora que le costaba respirar, las palabras se atascaban en su garganta, un nudo de gratitud y alivio. Ella, que había creído estar al borde del abismo, se encontraba ahora ante una oportunidad que superaba sus sueños más salvajes. Usted no necesita responderme ahora, continuó Rodrigo, su voz gentil, dándole espacio para procesar la magnitud de la oferta. Puede pensarlo con calma, sopesar los pros y los contras, y darme su respuesta cuando se sienta preparada. No, no necesito pensar, dijo Elena, la voz rota por la emoción, apenas un hilo de sonido que resonó en el amplio despacho. Acepto, señor Rodrigo. Muchas gracias. Usted no imagina lo que esto significa para mí y para mi bebé. Es un milagro. Imagino que sí, respondió él, y había algo en su voz, una resonancia profunda de experiencias pasadas, que hizo que Elena lo mirara directamente a los ojos, una conexión silenciosa y poderosa que se estableció entre ellos. Yo también he pasado por momentos difíciles en la vida. Sé lo que es necesitar una oportunidad, lo que es sentirse solo y sin rumbo. Sé lo que es luchar contra la adversidad. En ese instante, Elena vio más allá del empresario exitoso, vislumbrando una vulnerabilidad y una humanidad que la conmovieron. Valeria fue llamada para explicarle a Elena las intrincadas funciones del cargo. Elena se convertiría en la mano derecha de Rodrigo, responsable de gestionar su compleja agenda,
de atender llamadas telefónicas con diplomacia, de organizar meticulosamente sus documentos y de acompañarlo en algunas reuniones de alto nivel, donde su presencia sería crucial. Usted comienza el lunes próximo, dijo Valeria con una sonrisa cálida y alentadora. No se preocupe por la inexperiencia. Le pasaré todo el entrenamiento necesario para que se sienta cómoda y competente en sus nuevas responsabilidades. Estoy segura de que se adaptará rápidamente. Cuando Elena salió del imponente edificio del Grupo Montalvo, una sensación de ligereza y alegría la invadía por completo. Estaba radiante, la luz de la esperanza brillando en su rostro, que antes había estado marcado por la preocupación. En la calle, con las manos aún temblorosas, llamó a su hermana Sofía, la emoción vibrando en cada sílaba de su voz. Nati, no vas a creer lo que sucedió. Cuenta todo, instó Sofía, su voz llena de expectación, una mezcla de curiosidad y cariño. Elena le relató toda la historia, desde la misteriosa llamada de la mañana hasta la increíble e inesperada oferta de empleo, cada detalle fluyendo con una alegría desbordante, las palabras atropellándose en su prisa por salir. Dios mío, Elena, eso es un milagro, exclamó Sofía, conmovida hasta las lágrimas, sintiendo la felicidad de su hermana como propia. Usted siempre fue una persona buena, con un corazón noble, y ahora Dios está retribuyendo su bondad de la manera más maravillosa posible. Aún no consigo creerlo, dijo Elena, alzando la vista hacia los últimos pisos del edificio, un rascacielos que ahora representaba mucho más que un lugar de trabajo. Era un símbolo de una nueva vida, una oportunidad insospechada. En tan solo 2 días, mi vida cambió completamente, de una manera que jamás me habría atrevido a soñar. Aquella noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses, el sueño de una niña después de un día lleno de emociones. Por primera vez desde que descubrió su embarazo, se sentía segura sobre el futuro, una paz profunda envolviendo su alma. Ella y el bebé iban a estar bien. 3 semanas, que parecieron volar, habían transcurrido desde que Elena comenzó a trabajar como asistente de Rodrigo Montalvo. Los primeros días fueron, sin duda, desafiantes y estaban llenos de una curva de aprendizaje empinada. Tuvo que familiarizarse con la intrincada jerga corporativa, aprender a usar computadoras más modernas y sofisticadas de las que había conocido, a navegar por la compleja agenda de un ejecutivo de alto nivel, y a tratar con importantes figuras del mundo empresarial que desfilaban por la oficina. Pero Rodrigo fue increíblemente paciente, un mentor comprensivo y alentador, y Valeria la ayudó en todo momento, brindándole apoyo constante y valiosos consejos. Elena descubrió que Rodrigo era un hombre muy diferente de lo que había imaginado inicialmente. Él no era el empresario distante y frío que su posición sugería. Llegaba temprano, a menudo antes que nadie, trabajaba hasta tarde con una dedicación incansable y, lo más sorprendente, trataba a todos los empleados con un respeto genuino, desde el personal de limpieza hasta los directores. Nunca levantaba la voz, incluso en situaciones de tensión, y siempre recordaba decir por favor y gracias, pequeños gestos de cortesía que revelaban la profundidad de su carácter y su educación. Aquella mañana de viernes, mientras Elena estaba organizando la agenda de la semana siguiente, su mirada se detuvo en Rodrigo, quien caminaba con una ligera dificultad, un cojeo casi imperceptible, pero presente. «Señor Rodrigo, ¿le duele la pierna?», preguntó, con una preocupación sincera que no pudo ocultar. «Un poco», admitió Rodrigo, intentando disimular el malestar, una leve contracción en su rostro. El médico dijo que es normal. La recuperación de la pierna lleva tiempo, más del que me gustaría, y el coágulo en la cabeza también requiere un periodo de vigilancia. Elena se levantó de su asiento y se dirigió a la pequeña cocina de la oficina, un espacio pulcro y moderno. Regresó unos minutos después con una taza humeante en sus manos, el aroma de hierbas frescas llenando el aire. «Té de manzanilla con jengibre», dijo, colocando la taza en la mesa con un cuidado casi maternal. «Mi abuela, que era muy sabia en remedios caseros, siempre decía que ayuda con los dolores y las inflamaciones, y es excelente para calmar el sistema nervioso». Rodrigo la miró sorprendido por su atención, por ese gesto inesperado de cuidado personal. «Usted no tenía por qué hacerlo, Elena». «Claro que sí», interrumpió Elena con una sonrisa dulce. «Usted está con dolor, y yo puedo ayudar. Es lo mínimo que puedo hacer por usted, después de todo lo que ha hecho por mí». Rodrigo tomó el té y, aunque la mejora física fue sutil, sintió un alivio que trascendía lo corporal, una calidez que se extendió por su pecho. Más que eso, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar, por su persona,
y no por su posición o su fortuna. Está delicioso, dijo, saboreando el té. Gracias, Elena. Durante el almuerzo, Rodrigo, siempre observador, notó que Elena comía muy poco. Había traído un sándwich simple de casa y una fruta, una comida modesta que contrastaba con las abundantes opciones disponibles en el edificio. Elena, usted puede pedir cualquier cosa del restaurante de aquí del edificio, le recordó Rodrigo con una voz amable. Está incluido en su paquete de beneficios, y es un derecho que debe aprovechar. Gracias, señor Rodrigo, pero estoy bien así, respondió Elena, aunque su estómago, habituado a la escasez, rugía en protesta silenciosa. Usted está embarazada de 8 meses, Elena. Necesita alimentarse bien, por su salud y por la del bebé, insistió Rodrigo, con un tono de preocupación genuina que desarmó cualquier objeción. Por favor, pida algo más sustancioso, algo que la nutra adecuadamente. No se prive de lo que necesita. Elena se sintió profundamente conmovida por su insistencia, por la preocupación real que demostraba. Está bien, dijo con una pequeña sonrisa. Voy a pedir una ensalada completa y un jugo natural. Gracias por su preocupación. Rodrigo observó a Elena trabajar durante la tarde, cada gesto suyo revelando una dedicación y una habilidad innatas. Era meticulosa, su escritorio siempre impecable, organizada hasta el último detalle, y poseía una capacidad asombrosa para anticipar sus necesidades sin que él tuviera que explicarlas con detalle. Cuando el teléfono sonaba con llamadas innecesarias o triviales, ella las filtraba con educación, pero con una firmeza impecable, protegiendo su tiempo y su concentración. Cuando él estaba inmerso en un trabajo profundo, ella mantenía la sala en un silencio reverencial, creando un ambiente propicio para la productividad. Pero lo que más impresionaba a Rodrigo, más allá de sus habilidades profesionales, era la gentileza de Elena con todos. Saludaba al personal de limpieza por su nombre, siempre agradecía a la cafetera por su servicio, y trataba a los visitantes con la misma cordialidad y respeto, sin importar si eran directores ejecutivos de otras corporaciones o pasantes recién llegados al mundo laboral. Su humanidad era un faro. Elena, dijo Rodrigo al final de la tarde, justo cuando los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja y púrpura. Puedo hacerle una pregunta personal, si no le mole. Está. Claro, señor, respondió ella, una ligera curva en los labios, su mirada curiosa. ¿El padre del bebé está presente en su vida? La apoya en este proceso. Elena bajó los ojos, la sombra de una tristeza fugaz cruzando su rostro. La respuesta era dolorosa, pero honesta. No, señor. Cuando supo del embarazo, dijo que no estaba preparado para ser padre, que no era lo que esperaba de la vida en ese momento, y desapareció de mi vida sin dejar rastro. Lo siento mucho, dijo Rodrigo, y había una sinceridad palpable en su voz, una empatía que Elena no esperaba, que la sorprendió por su profundidad. Nadie debería pasar por eso sola. Está todo bien, respondió Elena, levantando la mirada, sus ojos ahora brillantes con una mezcla de determinación y una melancolía superada. Mi bebé y yo vamos a estar bien, principalmente ahora con este empleo que usted me dio. Es una nueva oportunidad, y la voy a aprovechar. Rodrigo quedó aún más admirado por la fuerza interior de aquella mujer, embarazada, abandonada por el padre de su hijo, despedida injustamente, y aún así mantenía la dignidad y la esperanza inquebrantables, un espíritu indomable. Elena, si necesita algo, cualquier cosa, por pequeña que sea, no dude en hablar conmigo. ¿No está sola en esto? ¿De acuerdo? Gracias, señor Rodrigo. Eso significa mucho para mí, más de lo que puede imaginar. Aquella noche, Rodrigo no consiguió dejar de pensar en Elena, en la quietud de su lujoso apartamento. Había conocido muchas mujeres a lo largo de su vida, modelos de pasarela, ejecutivas ambiciosas, herederas de grandes fortunas, mujeres de gran belleza y poder. Pero ninguna había tocado su corazón como aquella limpiadora embarazada que se detuvo a ayudar a un extraño bajo la lluvia, sin pedir nada a cambio. En su apartamento en Recoleta, Rodrigo cenó solo, como de costumbre. Su empleada doméstica había dejado un plato sofisticado preparado por un chef particular, una creación culinaria digna de un restaurante Michelin, pero él apenas lo tocó. Se quedó pensando en el sándwich simple que Elena había comido en el almuerzo y en cómo ella parecía más satisfecha con tan poco que él con todas sus refinadas degustaciones gourmet.
Había algo en su simplicidad, en su pureza, que lo atraía de una manera inexplicable, un contraste vivificante con el vacío de su propia existencia, a pesar de la opulencia. El lunes siguiente, Rodrigo llegó a la oficina con una decisión tomada, una resolución que había madurado durante el fin de semana. Él quería conocer a Elena mejor, no solo como empleada, sino como persona, como el ser humano extraordinario que era. Quería entender cómo alguien que había pasado por tantas dificultades conseguía mantener tanta luz en sus ojos, tanta bondad en su espíritu, una resiliencia que lo desafiaba. «Buenos días, Elena», dijo, entrando en la sala con una sonrisa genuina, inusual en la primera hora de la mañana. «Buenos días, señor Rodrigo. ¿Cómo fue su fin de semana? Espero que haya podido descansar». «Solitario», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de sus propias palabras, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿Y el suyo?» «Tranquilo», dijo Elena, una sonrisa adornando sus labios, un brillo en sus ojos que denotaba una felicidad simple. «Organicé el cuartito del bebé. Aún faltan muchas cosas, la cuna, la ropa de cama, algunos detalles, pero está quedando bonito, muy acogedor». «Me gustaría verlo», dijo Rodrigo, y al instante percibió lo inadecuado que había sonado su comentario, una invasión de la privacidad de ella, una imprudencia que lo avergonzó. «Quiero decir, disculpe, fue invasivo de mi parte. No quise parecer entrometido». Elena rió suavemente, un sonido melodioso que disipó la tensión del momento. «No fue invasivo, señor Rodrigo. Sería un placer mostrárselo si realmente tiene interés. Es un espacio humilde, pero lleno de amor». Y fue así como comenzó una amistad, una conexión inesperada y poco convencional, que cambiaría la vida de ambos para siempre, tejiendo sus destinos de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado, abriendo sus corazones a posibilidades insospechadas. Era un martes por la mañana cuando Victoria Lombardi, con su arrogancia habitual, irrumpió en la oficina de Rodrigo sin previo aviso, el eco de sus tacones resonando con fuerza en el pasillo pulcro. Elena estaba organizando algunos documentos, absorta en su tarea, cuando oyó el inconfundible sonido de su entrada. La mujer que apareció en la puerta era la antítesis de Elena en todos los sentidos, alta, delgada, con una cabellera rubia impecable, y vestía un conjunto de diseñador cuyo precio, Elena calculó con una punzada de amargura en el pecho, probablemente superaba su salario anual. Sus ojos azules, penetrantes y evaluadores, recorrieron la sala hasta detenerse en Elena, y la expresión de desprecio fue inmediata, un juicio silencioso pero innegable, grabado en su rostro. «¿Rodrigo está?», preguntó Victoria, su tono gélido, como si Elena fuera invisible, una pieza de mobiliario más en la suntuosa oficina. «El señor Montalvo está en reunión, señora», respondió Elena con su habitual cortesía, aunque la frialdad de Victoria la había puesto en guardia, erizando sus sentidos. «¿Puedo ayudarla en algo? Soy su asistente personal». Victoria soltó una risa condescendiente, cargada de desdén, un sonido áspero que rasgó el silencio. «Asistente, querida. Yo conozco a Rodrigo desde hace 10 años. Él nunca tuvo un asistente así, tan peculiar». Elena no entendió del todo lo que Victoria quería decir con así o peculiar, pero la forma en que lo pronunció, el énfasis en la diferencia, hizo que su estómago se revolviera con un malestar creciente, una sensación de ser juzgada y denigrada. «Si desea agendar una hora, puedo verificar su agenda para ver su disponibilidad», ofreció Elena, manteniendo la calma con un esfuerzo considerable, una fortaleza interior que la sorprendió incluso a sí misma. «No necesito agendar una hora con mi ex prometido», dijo Victoria, con un tono cortante, pasando junto a Elena como si ella no existiera, una sombra en su camino, dirigiéndose directamente a la imponente puerta de la oficina interna de Rodrigo. Elena se levantó rápidamente, su instinto de protección activado, su deber de asistente anteponiéndose a su propia incomodidad. «Señora, por favor, él está en una videoconferencia importante con inversores de Alemania. No puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia, la reunión es crucial». «Relájate, querida», dijo Victoria, volviéndose hacia Elena con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos,
una máscara de superioridad y altivez. Sé cómo lidiar con Rodrigo mejor que cualquier empleada. He estado a su lado en innumerables ocasiones, y sé cómo manejar sus negocios. La forma en que pronunció la palabra empleada hizo que Elena se sintiera insignificante, diminuta, como un insecto pisoteado. Victoria golpeó la puerta con una impetuosidad calculada y entró sin esperar respuesta, un acto de flagrante desafío a la autoridad de Elena. Elena se quedó inmóvil, petrificada, oyendo la voz sorprendida de Rodrigo desde el interior. «Vicky, ¿qué haces aquí?» «Estoy en una reunión importante». «Disculpa, querido, pero necesitaba verte», respondió Victoria con una voz dulce y melosa, un contraste total y repugnante con el tono cortante y desdeñoso que había usado con Elena momentos antes. Elena regresó a su mesa, pero era imposible concentrarse en los informes. Su mente, una tormenta de pensamientos y emociones, estaba en otro lugar. A través de la puerta entreabierta, escuchaba fragmentos de la conversación, pedazos que se clavaban en su corazón. «Supe de tu accidente, mi amor». Estaba tan preocupada, decía Victoria, su voz ahora llena de una falsa solicitud, una preocupación tardía. «Fue hace un mes, Vicky. Estoy bien, solo con algunas secuelas. Yo debería haber estado a tu lado en el hospital, cuidándote. Fueron 2 años juntos, Rodrigo. Eso no se borra así, de la noche a la mañana, como si nada hubiera pasado». Elena sintió una punzada extraña en el pecho, un dolor agudo que no pudo identificar de inmediato. Celos. No, no podía ser. Rodrigo era su jefe, su benefactor, nada más, un hombre que le había dado una oportunidad en un momento de necesidad. Pero, ¿por qué entonces se sentía tan incómoda, tan desplazada, como si un lugar que le había comenzado a pertenecer le fuera arrebatado? La amargura se instaló en su boca. La reunión de Rodrigo terminó, y Elena oyó a Victoria decir, con una insistencia melosa que le revolvió el estómago, «Podemos almorzar juntos. Tenemos mucho de qué conversar, asuntos pendientes, recuerdos que revivir». «No sé, Vicky, tengo la agenda apretada». Titubeó Rodrigo, su voz sonaba insegura, algo que Elena nunca le había escuchado. «Por favor, Rodrigo. Una conversación entre amigos, por todo lo que vivimos juntos, por los buenos y malos momentos». Cuando Victoria salió de la oficina interna, se detuvo nuevamente frente a la mesa de Elena. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora evaluaron su vientre de 8 meses con una curiosidad maliciosa, el vestido simple, los zapatos sin tacón, cada detalle de su modesta apariencia. Era un examen, una disección cruel. «Eres nueva aquí, ¿no es así?», preguntó Victoria con una falsa simpatía, un veneno dulce en su voz, el preámbulo de una puñalada. «Trabajo aquí desde hace un mes», respondió Elena, sintiendo como sus defensas se alzaban instintivamente, como muros protectores. «Entiendo. Y antes de eso, déjame adivinar, ¿limpieza?». Siempre supuse que Rodrigo tenía una debilidad por las historias de redención. Elena sintió el rostro arder, el rubor de la vergüenza subiendo por su cuello. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo se atrevía a traer a colación su pasado de esa manera tan despectiva? «Rodrigo siempre fue caritativo», continuó Victoria, la voz suntuosa, un lamento falso que ocultaba una crítica velada. «Le gusta ayudar a personas necesitadas, a aquellos que han tenido una vida difícil. Pero, querida, necesitas entender una cosa muy importante. Empresarios como Rodrigo y personas como tú viven en mundos diferentes, realidades paralelas que nunca se cruzan realmente. Él puede ser gentil, puede incluso sentirse culpable por tu situación, por la injusticia que viviste, pero al final de cuentas, ustedes no tienen nada en común. La distancia entre sus mundos es infranqueable». Cada palabra de Victoria era como una puñalada en el corazón de Elena, una herida profunda que se abría en su alma, principalmente porque una parte de ella, la parte más vulnerable, creía que aquella mujer estaba en lo cierto. Era una verdad dolorosa, pero innegable, la cruda realidad de la sociedad. «Yo solo trabajo para él», dijo Elena, intentando mantener la dignidad que le quedaba, aferrándose a ella como a un tesoro,
una armadura contra la crueldad. Claro que sí, dijo Victoria, colocando su costoso bolso de diseñador en el hombro con un gesto casual pero calculado, la imagen de la sofisticación sin esfuerzo. Y espero que continúe siendo solo eso, para tu propio bien y para evitarte mayores desilusiones. Cuando Victoria salió, dejando un rastro de su perfume caro y un ambiente enrarecido en el aire, Elena se quedó mirando sus propias manos. Estaban ásperas, las líneas marcadas por años de trabajo arduo con productos de limpieza. Sus uñas estaban cortas y sin esmalte, simples y sin adornos, un reflejo de una vida de esfuerzo. Su ropa, aunque limpia y planchada con esmero, era simple y ya mostraba señales de uso, una evidencia de su realidad. Rodrigo salió de la oficina unos minutos después, su rostro una máscara de preocupación. Elena, voy a salir a almorzar. Cancele mis compromisos de la tarde, por favor, incluyendo la reunión con los inversionistas asiáticos. Sí, señor, respondió Elena, sin levantar la mirada, incapaz de mirarlo a los ojos, temiendo que su tristeza se transparentara. Rodrigo percibió que algo estaba diferente, una sutileza en el aire, una frialdad en el ambiente. Está todo bien, Elena. Parece decaída. Sí, señor Rodrigo, está todo bien, respondió Elena, una mentira piadosa que no logró convencerlo, pero que al menos la protegía de tener que ahondar en su dolor. Pero no estaba todo bien. Después de que Rodrigo salió, Elena pasó el resto del día rumiando las palabras de Victoria, cada una resonando en su mente como un eco cruel, una sentencia inapelable. Victoria estaba en lo cierto, se dijo a sí misma. Elena se había ilusionado, había permitido que una amistad naciera entre ella y Rodrigo, una fantasía improbable en la rígida estructura de sus vidas. ¿Será que él solo la mantenía allí por pena, por una compasión bien intencionada pero sin profundidad, sin un futuro real? Cuando Rodrigo regresó del almuerzo, Elena estaba diferente, formal, distante, tratándolo apenas como un jefe más, la barrera entre ellos reconstruida con ladrillos de dolor y desconfianza. No le preparó el té de costumbre cuando percibió que él estaba con dolor, una omisión consciente. No preguntó cómo estaba. Respondió sus preguntas con una educación impecable, pero sin el cariño de siempre, sin la calidez que había surgido entre ellos. Rodrigo notó el cambio inmediatamente, una ausencia palpable de la cercanía que habían cultivado, pero no entendió el motivo de aquel súbito giro, aquella repentina frialdad. Su mente, habituada a los cálculos y la lógica, no encontraba una explicación. Aquella noche, Elena lloró en el camino a casa, las lágrimas mezclándose con el cansancio de un día agotador, con el peso de la humillación. Se había permitido soñar con algo que nunca podría tener, algo que estaba fuera de su alcance, tan lejano como las estrellas. Victoria estaba en lo cierto. Eran de mundos diferentes, y cuanto antes ella entendiera eso, cuanto antes aceptara su realidad, mejor sería para ella y para el bebé que crecía dentro de ella. Tenía que proteger su corazón, no permitir que la esperanza de algo más grande la hiriera aún más. Elena estaba en la oficina, organizando algunos informes cruciales que requerían su total atención, cuando sintió un dolor agudo y punzante atravesar su vientre, un espasmo repentino que la dejó sin aliento. Era una mañana de jueves, y ella estaba con 36 semanas de embarazo, a solo unas semanas del término. El dolor pasó rápidamente, y ella lo atribuyó a una molestia normal del embarazo, intentando ignorarlo, restándole importancia. En las últimas 2 semanas, desde el incómodo encuentro con Victoria, Elena había mantenido una relación estrictamente profesional con Rodrigo. Él intentaba conversar, le preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, mostrando una preocupación que ella ahora interpretaba como lástima. Pero ella respondía siempre de forma educada y distante, una barrera invisible que había erigido para protegerse de más dolor, de más desilusiones. Rodrigo no entendía lo que había sucedido, el cambio repentino e inexplicable. La Elena cariñosa y atenta, la que le preparaba tés y se preocupaba por su bienestar, había desaparecido, sustituida por una empleada eficiente, pero fría, casi impersonal, un autómata. Él extrañaba los tés que ella preparaba con tanto esmero, las sonrisas genuinas que iluminaban su rostro,
la preocupación desinteresada que ella mostraba por su bienestar, por su persona. Elena, dijo Rodrigo aquella mañana, su voz cargada de una preocupación no disimulada, una que se extendía más allá de lo profesional. ¿Estás segura de que está todo bien? Parece, diferente, un poco apagada, distante. No es la Elena que conozco. Estoy bien, señor Rodrigo, solo estoy enfocada en el trabajo, como debo estar, respondió Elena, sin levantar los ojos de los papeles, evitando su mirada, temiendo que sus verdaderos sentimientos se revelaran. Rodrigo suspiró, un sonido de resignación. Había pensado mucho en eso durante las últimas semanas, intentando descifrar el misterio de su repentino cambio. Tal vez Elena había percibido que él estaba desarrollando sentimientos por ella, sentimientos que iban más allá de la relación jefe-empleada, y eso la había puesto incómoda. Al fin y al cabo, él era su jefe, y ella estaba en una posición vulnerable, una dinámica de poder que podría malinterpretarse, que podría asustarla. Era una posibilidad que lo atormentaba. Era mediodía cuando Elena sintió otro dolor, esta vez mucho más fuerte y persistente que el primero, una contracción que la dejó sin aliento. Se agarró a la mesa, sus nudillos blancos por la presión, intentando respirar profundamente, el aire silbando entre sus labios. Elena, dijo Rodrigo, percibiendo inmediatamente que algo andaba mal, su voz tensa, llena de alarma. ¿Qué sucede? ¿Está bien? Creo que son contracciones, dijo Elena, su voz débil, apenas inaudible, el sudor frío perlaba su frente. Rodrigo se levantó rápidamente, la preocupación por ella eclipsando por completo su propio dolor en la pierna, toda su atención concentrada en ella. Vamos para el hospital ahora mismo. No, señor Rodrigo, aún es temprano. El bebé solo nace el mes que viene, dijo Elena, intentando calmarse, aunque su cuerpo la traicionaba, cada célula de su ser anunciando la inminencia del parto. Pero 5 minutos después, sintió un líquido caliente descendiendo por sus piernas, una señal inequívoca, un torrente incontrolable. Dios mío, murmuró Elena, la voz ahogada por la sorpresa y el miedo. La fuente se rompió. Rodrigo tomó el teléfono inmediatamente, la urgencia de la situación acelerando sus movimientos. La preocupación grabada en su rostro era palpable. Valeria, llama a una ambulancia ahora. Elena está entrando en trabajo de parto. Rápido. No necesita ambulancia, dijo Elena, respirando con dificultad, el dolor agudo, pero su mente aún calculadora. Yo puedo tomar un taxi al hospital público, no quiero causar molestias. Usted no va a ir a un hospital público, dijo Rodrigo con firmeza inquebrantable, su voz ahora imperativa. Voy a llevarla a la Clínica del Sol. Es la mejor de la ciudad. Señor Rodrigo, yo no tengo cobertura médica privada. No puedo pagar un hospital como ese, sería una carga económica inmensa, dijo Elena, la preocupación por los gastos añadiendo una capa más a su angustia. Yo puedo, dijo Rodrigo, ayudando a Elena a levantarse, su brazo fuerte sosteniéndola, una roca en medio de la tormenta. Y voy a pagar por todo. No se preocupe por eso ahora. Elena iba a protestar de nuevo, pero otra contracción la golpeó, más fuerte que las anteriores, una ola de dolor insoportable que la dobló. Vamos. Dijo Rodrigo, sosteniéndola por los hombros, su voz firme pero reconfortante. Mi chofer nos está esperando abajo, ya debe estar en la entrada. En el ascensor, Elena estaba claramente en pánico, el miedo pintado en su rostro pálido y sudoroso. El bebé no puede nacer ahora. Todavía es muy temprano. Algo puede estar mal. No estoy lista. Todo va a salir bien, Elena, dijo Rodrigo, sosteniendo su mano con una presión tranquilizadora, una fuente de fuerza. Usted es fuerte, la mujer más fuerte que conozco, y su bebé también lo será. Ambos van a estar bien. En el coche, las contracciones de Elena se intensificaron, cada una más dolorosa que la anterior, el tiempo entre ellas acortándose. Rodrigo sostenía su mano con fuerza, sus nudillos blancos, intentando mantener la calma exterior, pero por dentro él estaba desesperado,
sintiendo una punzada de impotencia, una angustia que lo consumía. En medio del camino hacia el hospital, su teléfono sonó, rompiendo la tensa atmósfera. Señor Montalvo, era su socio alemán, la voz a través del auricular sonaba impaciente y exigente, ajena a la emergencia. Estamos esperando al señor para la reunión de cierre del contrato. Los inversores están aquí, muy impacientes. Rodrigo miró a Elena, que gemía de dolor a su lado, su rostro contraído por el sufrimiento. Reagenda la reunión, dijo Rodrigo, su voz grave y autoritaria, una decisión tomada sin titubeos. Señor, pero es un contrato de $2.000 millones. Es el negocio del año. Ellos vinieron especialmente de Alemania, no podemos desaprovechar la oportunidad. Reagenda, repitió Rodrigo, con una inflexibilidad que no admitía discusión, su voz resonando con una fuerza inquebrantable, y colgó el teléfono, su prioridad clara. Elena oyó la conversación y se quedó preocupada, a pesar del dolor que la consumía, una culpa que intentaba abrirse paso. Señor Rodrigo, por favor, vaya a su reunión. Yo estaré bien sola en el hospital. No necesita preocuparse por mí. No voy a dejarla sola, dijo Rodrigo, mirando directamente a los ojos de ella, una promesa tácita en su mirada, una declaración silenciosa de su compromiso. No ahora, Elena. Estaré con usted hasta el final. En el hospital, Elena fue inmediatamente llevada a la sala de partos, la prisa de las enfermeras una coreografía urgente y profesional. El médico confirmó que el bebé estaba realmente naciendo semanas antes de lo previsto, una sorpresa para todos. Es normal en casos de estrés extremo, señora Vargas, explicó el doctor, su voz calmada y profesional, intentando tranquilizarla. Pero todo está bien, el bebé está en buena posición, y la vamos a ayudar en todo el proceso. Rodrigo se quedó en la sala de espera, andando de un lado para otro, como un león enjaulado, su mente un torbellino de pensamientos. Había cancelado la reunión más importante del año para quedarse allí, para estar con Elena. Sus socios estaban furiosos, sin duda. Los inversores alemanes habían regresado a Berlín sin cerrar el negocio, una pérdida financiera significativa, pero nada de eso importaba en ese momento, nada tenía valor. La única cosa que importaba, la única que ocupaba su mente y su corazón, era Elena y el bebé. 3 horas después, que se sintieron como una eternidad, una enfermera vino a hablar con él, su rostro amable y sonriente. Señor, Elena está preguntando por usted. Ha dado a luz a una hermosa niña. ¿Quiere entrar a conocerla? Rodrigo, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, entró en la sala, sus pasos silenciosos, cargados de una emoción indescriptible. Vio a Elena en la cama, pálida por el esfuerzo, pero sonriendo con una felicidad radiante, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos, una criatura diminuta envuelta en mantas suaves. Señor Rodrigo, dijo Elena con lágrimas en los ojos, su voz llena de una alegría indescriptible, la voz de una madre. Quiero que conozca a mi hija, Alba. Rodrigo se aproximó, sus pasos lentos, su corazón latiendo con una emoción que nunca había sentido antes, una ternura que lo abrumaba, y miró el rostrito perfecto de la niña. Era